Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Arminda Labastida Núñez. Bienvenidos sean a su programa Arte y Derecho. Gracias por acompañarnos. Para quienes nos acompañan por primera vez, quiero comentarles que este es un espacio de análisis y de reflexión del derecho a través de manifestaciones artísticas y culturales. En nuestra recomendación de hoy presentamos The Hater, una película que nos introduce en el lado más oscuro de las redes sociales y la manipulación digital. Dirigida por Jan Komasa, la historia sigue a un joven estudiante de Derecho que tras ser expulsado de la universidad encuentra en el mundo digital un espacio para ejercer poder a través de la desinformación, odio, destrucción de reputaciones. The Hater nos confronta con una pregunta inquietante. ¿Qué ocurre cuando la tecnología se convierte en un instrumento de manipulación masiva? La película retrata cómo el discurso de odio, la ingeniería social y la violencia digital pueden alterar no solo la vida de una persona, sino el tejido mismo democrático. Veamos. Tía, tío, su ayuda es muy importante para mí. Estamos orgullosos de ti. Bravo. Gracias. ¡Mua! Agrégame a tus amigos. Claro, envíame una invitación. Ya lo hice. Hace como 7 años. La película The Hater narra cómo un estudiante de Derecho expulsado por falta de integridad académica utiliza sus conocimientos para destruir reputaciones. Quisiera preguntar, ¿cómo están las cosas ahora? Entiendo, no hay problema. Le deseo un excelente día. Thomas Giemsa, estudiante de Derecho, hago una pasantía en moderación de redes sociales. Beata Santorska. Ya sé quién es. Todo ello mediante campañas digitales. Pasante en una agencia. La historia no trata solo de redes sociales. Muchas personas me han dado la espalda. Te daré un bono. Qué buen trabajo. Encuentra sus puntos débiles. Es nuestro Tomasín. Pasamos las vacaciones en su pueblo por años. Ven a vernos, necesitamos. Trata de lo que ocurre cuando la inteligencia jurídica se separa de la ética. Incitación organizada, acoso, intimidación. Fuerzas oscuras. Esta película nos recuerda que el daño reputacional puede fabricarse estratégicamente. Yo quiero hacerlo. Llegó el juicio final. Es una promesa, lo prometo, hermano. Crea un encabezado. La verdad es primero. Hoy nos enfrentamos a una invasión. Una invasión premeditada y organizada. Necesitamos a grandes personas y grandes obras. No cederemos ante incitadores de internet y haters. Es inestable. Pero también que el derecho tiene una dimensión ética, Nos sacan de sus vidas a la primera vez que te equivocas. que consiste en proteger la dignidad humana frente a la instrumentalización mediática. Talentoso, inteligente, insolente, rápido. Podrías hacer muchas otras cosas. ¿Podría? ¿Pero por qué? Hoy nos acompaña una jurista con sólida formación académica y amplia experiencia judicial, Lucero Concepción Hernández Sánchez. Es doctoranda por la Universidad SAGE en Madrid, maestra en Derecho por la UNAM y la Universidad Iberoamericana. Especialista como defensora pública federal y en tutela constitucional por la Universidad de Pisa, Italia. Además de contar con certificación internacional en litigio estratégico en Ginebra, Suiza. Actualmente es magistrada de la Primera Sala Penal del Estado de México y magistrada de la Sala Constitucional del mismo estado. En el ámbito académico ha publicado sobre presunción de inocencia en la revista Garantismo Judicial y sobre control constitucional en situaciones extraordinarias durante el COVID-19 en la revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional. Bienvenida, magistrada. Bienvenida, magistrada Arte y Derecho. Es un honor contar con su presencia. Muchísimas gracias, Arminda. No, es para mí un honor poder contribuir nuevamente en tu grandioso programa de alta difusión, Arte y Derecho, y pues qué mejor que una gran conductora, tú, una gran mujer profesionista del derecho
y sobre todo con gran sentido de humanidad. Todo mi respeto y admiración. Gracias. Al contrario, magistrada. Pues para comenzar, ¿cómo explicaría usted de manera clara qué es la violencia digital y por qué hoy se ha convertido en un tema tan relevante? Sí, con mucho gusto. Es un tema, pues, ya se denomina como una nueva violencia dentro de estas nuevas redes sociales, en el ciberespacio, en este contexto en el que, pues, nuevamente las mujeres volvemos a ser víctimas de violencia de género, porque precisamente el sujeto pasivo recae en una de las mujeres, ¿no? Como tal, como bien lo comento, sucede en este ciberespacio, en este ámbito de tecnología de comunicación digital, donde pues el acto, la infracción es precisamente la violencia, el medio utilizado, el ámbito que tiene lugar esta violencia es el digital, el ciberespacio, en este término con mayor consenso entre las mujeres y entre varios países que están ya desarrollando en el ámbito legislativo esta terminología. Y la centralidad, pues nuevamente hablamos de las víctimas, las mujeres, y en mi caso también en el ámbito político, nos vemos que estamos inmersas en estos nuevos retos, en romper nuestro techo de cristal, de tal forma que nos vemos inmersas en estas nuevas violencias con el uso de la tecnología, con un simple clic. Muchas veces estamos hablando también de una violencia silenciosa, porque precisamente al no existir una regulación profunda de quién esté detrás de estas redes sociales, por ejemplo, que es donde se genera la mayor difusión en segundos y con un acto de violencia que trasciende barreras de forma casi inmediata, nos vemos inmersas en este tipo de ámbito de violencia, insisto, en el que pues propiamente no tenemos como tal una regulación específica, insisto, para las personas que utilizan una red social y por eso, insisto, deriva de una violencia silenciosa que daña sobre todo la psique de la mujer en esta nueva era tecnológica. Ya hablamos en Paraguay, se habla de como tal el concepto de violencia telemática, en su ley de protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia, se generó esta nueva ley para protegerlas en el ámbito de violencia digital. En México, pues tenemos la ley Olimpia, que precisamente surge de una persona llamada Olimpia, en la que ella menciona que prácticamente con esta difusión de su imagen en ropa interior, agredió su psique de forma tal que ella quería suicidarse, ¿no? Sin embargo, su mentalidad inteligente totalmente lo que hizo fue lograr acercarse a nuestros legisladores para darle el impulso a esta ley Olimpia y en 2021 prácticamente surge en México como ley vigente. Y de igual forma, en Ecuador se cuenta o se reformó la ley orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y se incluyó entre ellas la violencia digital como una forma más de violencias en contra de las mujeres. Finalmente, en 2023, en Argentina, también conocida como la ley Olimpia, se busca dentro del marco regulatorio, dentro del ámbito legislativo, lograr dentro de la norma esta protección de esta nueva violencia digital, violencia silenciosa contra la mujer. Desde su perspectiva y su experiencia en el ámbito constitucional y en el litigio estratégico, ¿considera que la respuesta legal en México ha sido realmente efectiva frente a este tipo de violencia? No, de hecho, hay
una deficiencia regulatoria, como lo mencionaba hace un momento, en el ámbito del ciberespacio para poder regular y proteger contra esta nueva violencia a la mujer. Estamos hablando de que pues con un simple clic se puede difundir una imagen, se puede difundir una denostación, que esto es lo que genera una nueva discriminación contra la mujer por el simple hecho de que algo no corresponde a la imagen, como yo fui objeto en mi vestimenta días pasados al momento de tomar protesta de la Sala Constitucional, donde pues precisamente la gente se esconde precisamente en el ciberespacio de perfiles totalmente falsos que ni corresponden ni a su nombre ni a su identidad y te agreden de tal forma en la que se ve dañado moralmente y psicológicamente una mujer por el simple hecho, en este caso, de su simple vestimenta. El 20º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la queja 277 de 2024, en junio del 2024, estableció, de hecho, a través de un criterio jurisprudencial, que la suspensión de plano en el amparo indirecto debe de ser procedente y su procedencia deriva contra la violencia digital, ya que le da un enfoque de dimensionalidad en contra de pues, actos que agreden de manera preponderante un derecho humano, ¿no? Que es la psique de la persona, que se está generando una violencia y que es totalmente inminente para la persona, de tal forma que se revoca vía queja una determinación del juez de distrito para que se atienda de forma inmediata esta demanda de amparo, se dicte una suspensión de plano y se atienda contra las autoridades debidamente responsables este tipo de actos que vulneran sobre todo la intimidad, la imagen pública de una persona. Este asunto derivaba de el grupo LGBTI, pero en general pues es una violencia que trasciende en la esfera jurídica de las mujeres por el simple hecho de su imagen. En el plano internacional, si bien no se ha buscado definir ni catalogar todas las formas de violencia en línea, sí se evita añadirse una definición rígida o unívoca. En su caso, en 2018, esta violencia digital fue definida de manera amplia por la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer como una forma de discriminación contra la mujer y una violación de los derechos humanos, de tal forma que aquí tenemos nuevas conceptualizaciones en este nuevo giro que da el ciberespacio con el uso de las tecnologías de la información y que atañen nuevamente en una violencia de género en contra de las mujeres. Si bien este tipo de violencia incide en la mujer, también pueden ser víctimas hombres y mujeres, incluso empresas que han sido tratado de ser desprestigiadas por medio de las redes sociales o del ámbito digital. Entonces es una violencia que a cualquier persona puede atacar, incluso pues las mujeres también, ¿no? Sí, claro. De discriminación, tenemos esta situación, ¿no? Que no simplemente va enfocada a las mujeres, como tú bien apuntas, las personas jurídicas, las personas morales, en el ámbito de sus atribuciones compatibles en los derechos humanos, se ven agredidas también en su esfera patrimonial, sobre todo. Sí, entonces sí es una actividad que puede afectarnos a cualquiera y hay que tener conocimiento de ello. Como lo comentaba usted al inicio, estas leyes como la Ley Olimpia, que surge a través de la manifestación de una víctima de este delito, es la forma en que se puede legislar en estas materias. Y bueno, en este sentido, ¿cree usted que la vía penal es suficiente para enfrentar la violencia digital o es necesario fortalecer también la prevención
desde la educación digital y los mecanismos de acompañamiento a las víctimas? Es una pregunta muy interesante porque efectivamente en el ámbito punitivo no se acaba esto, ¿verdad? Como tal es muy difícil precisamente porque está en desarrollo, precisamente hasta el propio concepto. Ya vimos que en Paraguay lo denominan de otra forma, en Ecuador de otra. De hecho, entre conceptos hay una divergencia de cómo tratar, cómo abordar el tema, pero algo muy importante que tú mencionas es la educación, la cultura, el respeto a nuestros compañeros, a nuestros demás personas con las que socializamos, con las que vivimos. Eso es lo más importante y que no se sientan poderosos o con el uso de poder agredir a alguien detrás de un simple clic, detrás de una red social, porque la gente se siente muy poderosa con esa posibilidad de agredir, de ofender y muchas veces ni siquiera foto hay en su red social, ni siquiera su nombre corresponde a la realidad, pero eso sí puede dañar muchísimo la imagen de una mujer, de un hombre en el ámbito público, en el ámbito privado, como lo vimos en la ley Olimpia. Es algo que atiende a una nueva forma también de discriminación y que deriva en una repercusión en grado predominante en la psique, en la emoción de las personas y su estabilidad psicológica. ¿Cómo podemos proteger a las personas frente a la violencia digital sin afectar indebidamente la libertad de expresión en redes sociales? Es una pregunta muy interesante porque, como bien lo prevé nuestra Carta Magna en el artículo 6º constitucional, pues todos tenemos este derecho, pero hay que tomar en consideración que también el primero constitucional prevé el derecho a la dignidad como tal. Hay que sustentar esta valoración de derechos, esta ponderación a la hora de analizarse un tema, ¿no? En este caso concreto, pues sabemos que si hay una falta de respeto, si hay una violencia que esté dañando psicológicamente a otra, estamos hablando ya de que esta libertad de expresión está rebasando los límites que constituye el derecho como tal dentro de la libertad de expresión. De tal forma que estaríamos en la posibilidad de analizar y darle un valor preponderante como lo es la dignidad de todas las personas en general para poder analizar en el caso concreto, por supuesto, respetando obviamente los derechos constitucionales que tiene toda la persona. E insisto, partimos de que como seres humanos debemos de partir de la base del respeto. Y bueno, en el espíritu del programa, que es Arte y Derecho, magistrada, ¿considera que el arte como el cine, la literatura o el arte digital puede ayudar a visibilizar y transformar esta problemática que nos atañe a todos? Por supuesto, ¿no? Es un, por cierto, pues así se denomina tu programa. Muchas felicidades, ya llevas muchísimo tiempo con él. Eres una gran profesionista, perdón, y sobre todo, insisto, un gran ser humano que ha impulsado esta nueva herramienta digital. Eh, Te felicito como tal, te admiro como mujer empoderada que eres. Y claro, esta es una herramienta que parte desde el conocimiento, la literatura, el arte, todas estas formas que constituyen una nueva forma de educarnos, ¿no? Y sobre todo de respetar en este marco de derechos que nos prevé la Constitución y la ley misma de poder seguir avanzando en el ámbito de la cultura, siempre pues el conocimiento da poder, ¿no? De cierta forma, esta vertiente del derecho, la literatura y el arte, por supuesto que atañe en una edificación
del ser humano en el ámbito profesional, en el ámbito digital, para un mejor desarrollo humano y profesional. Pues le agradecemos infinitamente que se haya tomado un breve momento para darnos esta entrevista. Es usted una gran persona, la admiro profundamente y esperemos que no sea la única ocasión contar con su presencia en Arte y Derecho. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias, Arminda. Es un honor y un placer para mí. Y a todos ustedes que nos acompañan en Arte y Derecho, hasta pronto. Gracias.